Estados Unidos de América, 20 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar el funcionamiento interno de la Administración a través de su publicación oficial. Nos centraremos en tres áreas. Primero, las regulaciones que afectan a la vida cotidiana, desde puentes a seguridad aérea. Segundo, el punto donde se cruzan la innovación, la sanidad y la ley, sobre todo con nuevas sustancias y consorcios tecnológicos. Y finalmente, las decisiones de alto nivel sobre seguridad nacional, en concreto el comercio de minerales críticos y semiconductores. Si te parece, empecemos por lo más tangible. A primera vista, este tipo de documento es un laberinto burocrático, pero si escarbas un poco, te encuentras con decisiones que impactan en lo cotidiano de una forma sorprendente. Por ejemplo, hay un aviso de la Guardia Costera. Modifica los horarios de los puentes levadizos en Florida y Carolina del Sur. Suena increíblemente mundano. Es un gran ejemplo. Y lo que lo hace fascinante es que detrás de ese simple cambio de horario hay meses, a veces años de estudios de tráfico, de audiencias públicas. O sea, todo un proceso. Un proceso enorme. Es la democracia en su forma más lenta, detallada y casi invisible. Cada regla es el resultado de un proceso metódico para equilibrar intereses. En este caso, el de los coches y el de los barcos. Muestra cómo la gobernanza opera a todas las escalas que te puedas imaginar. Y en esa misma línea de lo invisible pero crucial, veo directivas de la Administración Federal de Aviación, la FAA. Sí. Son para ciertos modelos de aviones Gulfstream. No es algo que un pasajero normal vaya a notar, pero implica inspecciones obligatorias o modificaciones en las propias aeronaves. Exacto. Y esa es la maquinaria regulatoria funcionando como debe, o sea, de forma proactiva. Estas directivas de aeronavegabilidad no suelen surgir por un accidente que ya ha ocurrido, sino por datos de mantenimiento, por informes de ingenieros que sugieren una posible debilidad en un componente. Se anticipan al problema. Eso es. La FAA impone la revisión a toda la flota para evitar que ese punto débil se convierta en una catástrofe. Es la burocracia en su máxima expresión de prevención de riesgos. Vale, hasta aquí todo parece bastante lógico. Pero hay un aviso que sí me ha llamado mucho la atención. Es de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes y trata sobre una solicitud de extensión para que conductores con epilepsia y trastornos convulsivos puedan operar vehículos comerciales. Ajá. A primera vista suena arriesgado, ¿no? ¿Qué ha cambiado para que se planteen algo así? Es que esto plantea una cuestión importantísima sobre cómo las agencias actualizan normativas que a veces tienen décadas. Durante mucho tiempo, un diagnóstico como la epilepsia era una prohibición automática, de por vida, para ser camionero. Era una regla simple, sí, pero poco precisa. Claro. Lo que vemos aquí es un cambio de mentalidad, impulsado por la ciencia. El aviso hace referencia a un panel de expertos médicos que ha revisado la evidencia más reciente. ¿Y qué dice esa evidencia? Pues que con los tratamientos modernos, muchas personas pueden controlar sus convulsiones hasta el punto de que el riesgo de que sufran un episodio al volante no es mayor que el de, por ejemplo, un conductor que sufre un infarto súbito. Entiendo. El objetivo es pasar de una prohibición general a una evaluación de riesgo individualizada. Se basa en datos, en el historial médico específico del conductor, y no en suposiciones anticuadas sobre la enfermedad. Se trata de equilibrar la seguridad con el derecho al trabajo, vamos. Exacto, usando la mejor ciencia disponible. Así que hemos visto el nivel micro, las reglas que ajustan la infraestructura del día a día y que incluso reevalúan quién puede hacer qué trabajo. Pero es que en este mismo documento se está moldeando el futuro, intentando regular cosas que se están inventando ahora mismo en laboratorios. Y eso nos lleva a la innovación. Efectivamente. Y aquí el ritmo es completamente distinto. Si la regulación de un puente es lenta y deliberada, aquí las agencias tienen que correr para no quedarse atrás. Un ejemplo claro es la Administración de Control de Drogas, la DEA. Sí, la DEA está en plena ofensiva. Por un lado, veo una regla final para definir los agentes cannabimeméticos, que, suena a marihuana sintética. Sí, por ahí van los tiros. Pero por otro, hay una propuesta para colocar temporalmente en la lista I una sustancia con un nombre que es un trabalenguas, 2-fluorodescloroketamina. ¿Qué es eso exactamente? Es una droga de diseño, un primo sintético de la ketamina, creado en un laboratorio clandestino para eludir las leyes de drogas que ya existen. La DEA está metida en un juego constante del gato y el ratón, con químicos anónimos. En cuanto prohíben una sustancia, los químicos modifican un poco la molécula, crean algo nuevo y técnicamente ya no es ilegal. Y por eso usan estos mecanismos de clasificación temporal.
Justo, para eso está la lista ahí. ¿Y qué implica la lista ahí? Es la categoría más restrictiva. Significa que, según la DEA, la sustancia no tiene ningún uso médico aceptado y sí un altísimo potencial de abuso. Colocarla ahí de forma temporal les da un respiro para estudiarla a fondo mientras la sacan de la calle. Es una respuesta rápida a una amenaza emergente. Pero no todo es prohibir. Me ha sorprendido ver que el gobierno también actúa como una especie de Celestina industrial, fomentando la colaboración. La División Antimonopolio publica avisos sobre la creación de consorcios de investigación con nombres muy llamativos. Sí, es la otra cara de la moneda. Por un lado, se controla lo peligroso, por otro, se fomenta lo prometedor. Esos avisos son la manifestación de la Ley Nacional de Investigación Cooperativa y Producción. ¿Y eso qué permite? Porque veo nombres como America's Data Hub Consortium o Biopharmaceutical Manufacturing Preparedness Consortium, que suenan a lamas proyectos. Lo son. Pero hay uno que me ha dejado perpleja. Grupo de Investigación Cooperativa sobre Corrosión bajo aislamiento, fase 2. ¿Por qué querrían competidores, no sé, grandes petroleras o empresas químicas, colaborar en algo así? Pues porque la corrosión en una tubería aislada es un problema carísimo y muy peligroso para toda la industria. Afecta a todos por igual. Ah, claro. La ley les permite a estas empresas, que son rivales acérrimos en el mercado, sentarse en la misma mesa, juntar a sus mejores ingenieros para resolver este problema técnico sin miedo a que los acusen de prácticas monopolísticas. Es investigación precompetitiva, entonces. Eso es. Una vez que desarrollan un nuevo estándar o material para prevenir la corrosión, pueden volver a competir ferozmente en todo lo demás. El gobierno reconoce que para resolver grandes retos, ya sea la corrosión, prepararse para pandemias o el desarrollo de la fotónica, a veces se necesita un esfuerzo colectivo. Entonces, el gobierno está persiguiendo drogas de diseño, fomentando la I+D y supongo que también protege los inventos que surgen de todo esto. Porque veo un par de investigaciones de la Comisión de Comercio Internacional sobre ciertas fresas dentales y sus kits. Sí. Y ciertos dispositivos nasales y sus componentes. Exacto. Y aquí es donde entra en juego la llamada sección 337. Piensa en ello como el portero de discoteca del mercado estadounidense. Es una herramienta muy potente. ¿El portero de discoteca? Sí. Si una empresa de aquí, que ha invertido millones en desarrollar, no sé, una nueva fresa dental, alega que un producto importado está copiando su patente, puede acudir a esta comisión. Y la comisión investiga. Se ha colado en la fiesta robando el diseño patentado de la empresa local, lo echa. Le prohíbe la entrada al país. Es un mecanismo clave para proteger la propiedad intelectual frente a la competencia desleal de fuera. Entendido. Y todo este entramado de regulación e innovación, desde lo más local a lo más técnico, nos lleva al nivel más alto. A las decisiones que emanan directamente de la presidencia, las que tienen el poder de alterar el tablero geopolítico. Aquí es donde vamos al meollo de la cuestión. Sí, el plato fuerte. Encontramos 2 proclamaciones presidenciales que ajustan las importaciones basándose en la seguridad nacional, usando la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. La primera es sobre minerales críticos procesados y sus productos derivados. Suena importante, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Hablamos ya de aranceles? Todavía no. Esta primera proclamación es más bien una directiva estratégica. Se basa en un informe del secretario de Comercio que llega a una conclusión muy seria. La dependencia de Estados Unidos de ciertos países para obtener minerales críticos es una amenaza para su seguridad nacional. Y no hablamos de rocas cualesquiera. Para nada. Hablamos de litio, cobalto, tierras raras, los ingredientes esenciales para la tecnología de defensa, las baterías de los coches eléctricos, la electrónica avanzada. Entonces, si no impone aranceles, ¿qué hace la proclamación? Le dice al representante de comercio: sal ahí fuera y negocia acuerdos con nuestros aliados. El objetivo es diversificar las cadenas de suministro, crear un club de países amigos que se aseguren mutuamente el acceso a estos minerales. Es una jugada más diplomática que comercial, por ahora. Es, digamos, la zanahoria. Vale, esa es la zanahoria. Pero con la segunda proclamación sobre semiconductores y equipos de fabricación de semiconductores, parece que sacan el palo. Aquí sí que se habla de aranceles de forma explícita. Efectivamente, aquí el tono es mucho más duro porque la vulnerabilidad se considera crítica e inmediata. La dependencia de las importaciones de semiconductores, sobre todo de regiones geopolíticamente sensibles, ha pasado de ser un problema económico a ser una cuestión de seguridad nacional de primer orden. ¿Y dices que es una medida muy específica? Totalmente.
Esta proclamación no es un escopetazo, es un bisturí de cirujano. ¿A qué te refieres con bisturí de cirujano? El anexo técnico es increíblemente específico. No dice simplemente chips, detalla los productos que podrían verse afectados con un nivel de precisión asombroso. Habla de rendimiento de procesamiento medido en teraoperaciones por segundo, de ancho de banda de memoria DRM, de procesos de fabricación en nanómetros. Vaya. Básicamente el gobierno está diciendo, este tipo de chip de altísimo rendimiento, el cerebro de la inteligencia artificial y de los sistemas de armas del futuro, lo consideramos vital. Y vamos a proteger su producción aquí, cueste lo que cueste. Es una acción quirúrgica para reconfigurar una industria global. Es alucinante el nivel de detalle. No es una política general, es casi como si el gobierno estuviera redactando las especificaciones técnicas de un producto. El nivel de detalle es abrumador. Totalmente. Refleja un cambio fundamental en la política industrial y de seguridad. Y para completar este cuadro del Poder Ejecutivo, en medio de estas proclamaciones de alcance mundial, hay una orden ejecutiva que parece un cambio de escala radical. Establece una junta de emergencia para investigar disputas laborales entre la compañía de trenes de Long Island y varios sindicatos. Puede parecer un salto de lo global a lo hiperlocal, pero la lógica subyacente es la misma. Prevenir una disrupción que amenace el bienestar nacional, mientras que las proclamaciones comerciales se ocupan de amenazas externas a la economía, esta orden ejecutiva se centra en una interna. Una huelga en los trenes de Long Island podría paralizar el transporte de una de las áreas metropolitanas más grandes y económicamente vitales del país. Se considera también un riesgo para la economía, claro. Exacto. Así que vemos al Poder Ejecutivo usando herramientas muy distintas. Un mazo geopolítico como los aranceles a los chips por un lado y un mecanismo de mediación laboral por otro. Pero todo para lograr el mismo objetivo fundamental, la estabilidad y la seguridad económica. Es una tensión fascinante. Por un lado, la democracia deliberativa, la de los periodos de comentarios sobre los puentes levadizos, que tarda años en tomar una decisión. Sí. Y por otro, el Poder Ejecutivo actuando casi como el CEO de una gran corporación en una crisis, tomando decisiones rápidas y de un impacto tremendo. Al final, eso es lo que revela un documento como este. La tensión inherente a la gobernanza moderna. Por un lado, tienes un proceso regulatorio, metódico, detallado, a veces desesperantemente lento, que intenta regular desde la corrosión en tuberías hasta la seguridad de un avión. Y por otro, decisiones ejecutivas, rápidas y contundentes que responden a crisis percibidas en tiempo real, ya sea en el comercio global de chips o en una disputa laboral local. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿puede este sistema, con estas dos velocidades tan dispares, seguir siendo eficaz en un mundo que no deja de acelerar de forma exponencial? Esa es la gran pregunta que subyace en todo esto.